de la columna, sino también se refiere a otras patologías que en general sí van a provocar lesiones. En este caso, si nosotros pensamos en un paciente que tiene lumbalgia, pero además tiene esta característica, que no mejora con el reposo, más bien aumenta por la noche, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que el paciente probablemente no tenga una patología, digamos, simple de columna con una hernia de disco, sino que tenemos que pensar en otras patologías como ser las infecciones, ¿no es cierto? Que por suerte son muy raras, pero están presentes, o lesiones tumorales como esta, o simplemente abscesos localizados lateralmente. Si nosotros comparamos esto, yo tengo que pensar que es un tumor localizado. Otros dirán, no, es un absceso porque tiene una cápsula. Probablemente sí, pero para eso yo tengo que ver que acá tengo que tener localizado el absceso. Como no tengo, entonces yo tengo que pensar que probablemente ese sea un tumor. Entonces, mucho va a depender de eso y la clínica de presentación, porque en general esto va a provocar dolor lumbar, y esto probablemente sí, también dolor lumbar, y si está tocando alguna raíz, va a provocar un dolor con irradiación hacia una metámera, ¿no es cierto? Pues ya saben que es una metámera. Entonces, yo tengo que pensar que cuando yo veo esto, tengo que pensar en estas cosas. Yo tengo un paciente que es mayor de 50 años, tiene un cáncer previo, pérdida de peso inexplicable, tratamiento sin respuesta a los analgésicos, que no mejora con los reposos y tiene el dolor más de un mes, lo más probable es que este paciente tenga una enfermedad sistémica, ¿no es cierto?, diseminada por el cáncer, ¿no es cierto? Si tiene el dolor lumbar, probablemente sí va a tener metástasis, digamos, múltiples en toda la columna. Entonces, fíjense ustedes que el paciente, ¿no es cierto?, que tiene lumbalgia, ¿no es cierto?, no es solamente problema de columna, sino que tiene otras circunstancias y connotaciones. Ahora, si este paciente tiene dolor lumbar, pero además tiene fiebre, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, ¿en qué pensamos? ¿No es cierto? Probablemente sospechemos de una infección urinaria, o pacientes que tienen, digamos, infecciones en los indigentes, infecciones en la piel, a veces, ¿no es cierto?, pacientes que son de la calle, son adictos, ¿no es cierto?, a las drogas que se inyectan, o simplemente, ¿no es cierto?, pacientes que tienen otras infecciones, pero aparte de eso tienen dolor lumbar. ¿Esto qué significa? Que probablemente este paciente sí va a tener, digamos, una lumbalgia, pero tiene fiebre. Y seguramente, si nosotros empezamos a indagar más, va a tener otras, digamos, otros síntomas que nos van a ayudar a entender que este paciente probablemente sí tenga una infección urinaria. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar ahí? Si sospecho de una infección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una punioperfusión, ¿no es cierto? Ahora sí, si el paciente tiene, digamos, una osteomielitis, llámese, no sé, espondilolisitis, seguramente va a tener también fiebre e infección urinaria. Y no solamente, digamos, infección, sino que va a tener una infección en la columna. Entonces, yo tengo que pensar que cuando yo tengo este tipo de pacientes que tienen una edad mayor a 50 años en las mujeres, mayor a 70, en los varones, ¿no es cierto? Aparte de eso, tienen alguna enfermedad de base.
hablemos de antecedentes de enfermedades como ser la artritis reumatoidea o el lupus o alguna enfermedad que sí se quiere el uso de corticoides, ¿no es cierto? Y el antecedente de trauma, caída de su propia altura, se resbala y cae de sentado o cae, digamos, de espalda, o simplemente, digamos, hace un esfuerzo. El paciente va y que se quiere trabajar y hace un esfuerzo y de pronto siente dolor. Dolor lumbar que no mejora, no mejora, no mejora. ¿En qué tengo que pensar? En fractura, acuñamiento vertebral. Fractura, acuñamiento vertebral. ¿Esto por qué? O el paciente tiene una osteoporosis, ¿no es cierto? En general, todos, digamos, en algún momento de nuestra vida, vamos a llegar a tener osteoporosis. Todos, ¿no es cierto? Y en algunos tienen mucho más antes por alguna enfermedad o a veces, digamos, por falta de nutrientes, ¿no es cierto? En las mujeres se habla, digamos, siempre, digamos, la osteoporosis un poquito antes con relación a los varones, digamos, pero es por qué. ¿Por? Estrógenos. ¿Qué pasa con los estrógenos? ¿Cómo? ¿Ya? Y hay mayor desorción ósea. Después que empieza la menopausia de 5 a 10 años va haciendo la desorción ósea aumenta. ¿Sí? ¿Hasta qué edad tiene el acúmulo de calcio en las personas? O sea, la curva ascendente digamos, de acúmulo de calcio sistémico. ¿O hasta qué edad es la edad óptima de, digamos, tener un aporte de calcio? Bueno, lo que yo leí, doctor, es de 20 a 30 años, dicen algunos, pero normalmente es como un rango medio a los 25 años. O sea que a partir de los 26 años ya empezamos a tener osteoporosis. No, solo que hasta ahí se acumula, o sea, en gran cantidad para la formación ósea. ¿Y a partir de qué edad empezamos a disminuir? Está llevando a reumatología, ¿no es cierto? Pues ya saben. A partir de los 30 años hay una pérdida ósea es muy pequeña, que va perdiendo a partir de cada año. La pérdida progresiva. Entonces, ¿hasta qué edad acumulamos? 50. ¿Y qué pasa con la menopausia? Hablando del aporte de calcio, ¿no? Normalmente los estrógenos lo que hacen es inhibir lo que son los osteoclastos, pero en la menopausia ya que van inhibiendo los estrógenos, hace que se libere mayor calcio de hueso, entonces se pierda la densidad ósea. ¿Qué porcentaje? De 25 a 30%. Y en los hombres es de 15 a 20%. Incluso dice algunos 25%. Es menor en hombres, doctor. Sí. Entonces, fíjense ustedes que hay un descenso acelerado del acúmulo de calcio, ¿no es cierto?
Y tenemos que saber que anualmente existe un porcentaje de disminución de casos. ¿Cuánto es más o menos? Estamos hablando de una enfermedad que nace en cierto lugar, ¿es cierto? Estamos hablando de patología reumática. Pero ahora leo que era de 1 a 3% los primeros 5 años. ¿Cómo? De 1 a 3% por año. Los primeros 5 años. Eso es mujeres. Después de los primeros 5 años. Para la próxima clase vamos a estudiar fractura, aplastamiento por osteoporosis. Fisiopatología de la fractura, aplastamiento. Aporte, ya se los dije, ¿no es cierto?, de nutrientes o alimentos que tienen mayor porcentaje de consumo de calcio. Dosis habituales de calcio en el organismo. Porcentaje de disminución por año de calcio, a partir de qué edad, causas de osteoporosis, tratamiento médico o quirúrgico, y pronóstico de la enfermedad. El de la próxima clase, examen. Desarrollo, no falso verdadero. Desarrollo. En la universidad exige que les dé trabajo, que les diga hable con la universidad. A mí no me sirve que les dé trabajo. Es hacer lo que pega. Tampoco me sirve que haga diapositivas porque vienen las diapositivas, leen las diapositivas. Necesito que estudien y que lo que estudien se quede acá adentro, en el cerebro. Y puedan demostrar cada uno escribiendo, desarrollando. Porque es parte de, si quieren, su trabajo práctico de investigación. Y eso va a ser examen en la próxima clase. Y no me digan que no estoy avisando. Bien, continuamos entonces. Bueno, entonces hablamos de osteoporosis y hablamos de esto. Cuando nosotros tenemos pacientes con lumbalgia, en general ya sabemos que es autorresolutiva en el gran porcentaje de los pacientes. Entonces, que estos pacientes sí, yo tengo un paciente que tiene alrededor de unos 50 años y además que este paciente, un femenino, digamos, sea de mama o de ovario o de útero, ¿no es cierto? Seguramente vamos a pensar que sí, probablemente sí, va a tener una enfermedad sistémica que va a empeorar su situación porque no va a mejorar con el reposo, tampoco va a mejorar con los analgésicos al 100%, y entonces sospechamos de que este paciente sí va a tener alguna patología de la columna y entonces hacemos el examen. ¿Y qué es lo que encontramos? Fíjense ustedes, tenemos una lesión acá, ¿no es cierto? Y nosotros vemos el corte sagital y vemos una compresión ahí. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene un dolor lumbar, estamos hablando de dolor lumbar, ¿no es cierto? Pero pues, esta imagen es dorsal, ¿no es cierto? No vayan a confundirse. Estamos hablando de dolor lumbar. Pero además tiene un cáncer previo, yo tengo que pensar con seguridad que este paciente tiene metástasis
metástasis en la parte lumbar y obviamente también en la parte dorsal o cervical. Ahora, si yo tengo el paciente que tiene dolor lumbar, pero aparte tiene fiebre, lo más probable es que tenga una espondilodicitis o una infección en la columna vertebral, llámese mal de Pott, tuberculosis, espondilodicitis por gérmenes comunes, o simplemente, ¿no es cierto?, estos pacientes que tienen mayores de 70 años, pongamos de 65, 70, 80 años, y además que tienen el antecedente de tener un trauma, ¿no es cierto?, por caída de su propia altura. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que estos pacientes tienen una fractura acuñamiento vertebral, ¿no es cierto? Fractura acuñamiento vertebral que seguramente vamos a ver que es secundario a una osteoporosis, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de lumbalgia estamos hablando de otras patologías, ¿no es cierto?, que van a influir en, ¿no es cierto?, en la columna. Entonces, cuando yo tengo que pensar en esto, que es una lumbalgia, pero que irradia al miembro inferior, esto se convierte en una lumbociatalgia. Entonces, cuando hablamos de lumbociatalgia, en general, el mayor porcentaje de esta presentación es secundario ¿a qué? A una hernia de disco. Una hernia de disco. Pero la hernia de disco tiene que ser lateral, no medial. Porque en general las hernias de disco mediales generan solamente lumbalgias. Las hernias de disco mediolaterales van a provocar compresión de la raíz. Entonces, cuando hay una compresión de la raíz, el paciente va a tener una irradiación y va a tener lo que llamamos una lumbociatalgia. Pero para eso, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Al examen. Al examen tenemos que buscar esto, una disfunción motora, una alteración sensitiva, ¿no es cierto? Y alteración de los reflejos que habitualmente nunca se hace, ¿no es cierto? Porque escuchamos al paciente de la lumbalgia que dice, ya es una hernia de disco, ya lo examinamos, ¿no es cierto? Es un error de los médicos, ¿no es cierto?, que no examinan. Y obviamente trastornos esfinterianos. Cuando hablamos de trastornos de los esfínteres, ¿en qué pensamos? Eso ya hablamos. ¿En qué? ¿Cómo? Sí, incontinencia, pero ¿en qué tipo de patología? Está bien, traumas raquimedular, pero ¿a qué nivel? ¿O qué patologías rápidamente pensamos cuando tiene trastornos de esfínteres? En síndrome de cola de caballo. Ya se los dije, tienen que estar atentos. O sea, no es que, digamos, avanzamos la clase y ya nos olvidamos. Ya se los dije, o sea, todo lo que avanzamos siempre se aplica a la siguiente clase y ustedes tienen que saber eso. O sea, todos los días les explico eso. Tienen que estar atentos, entonces tenemos que pensar en ese tipo de patologías. Ahora, entonces, acá dice, la causa más frecuente de una lumbar con compromiso neurológico es una hernia de displasia ciática. Es el primer signo de lesión de la raíz nerviosa por compresión de una hernia de disco. ¿No es cierto? Entonces, este paciente que tiene una lumbalgia con irradiación ya, ¿no es cierto?, no es una lumbalgia pura, pero, digamos, puede dar una manifestación de irritación nerviosa. Entonces, cuando pasa eso, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos en el examen neurológico? El examen neurológico es el AC positivo, la sede, si quieren, ¿no es cierto?, que es el levantar el pie, el decúbito dorsal,
Y a partir de los 30 grados, el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Una lumbalgia que irradia el dolor, ¿no es cierto?, desde la parte lumbar hacia el pie. Mucho cuidado porque, ¿no es cierto?, digan ustedes, cuando levantan el pie, tiene dolor lumbar sin irradiación, es la C positivo. No, no, eso no es la C positivo, es cualquier cosa menos la C. En la práctica médica, todos los médicos de la guardia, todos los estudiantes, todos los internos y todos los residentes levantan el pie y tienen dolor acá. Ah, es la C positivo, tiene hernia de disco. No, tiene que haber irradiación. Si no hay irradiación, no es la C positivo. El problema es que nadie les corrige y todos siguen haciendo lo mismo hasta que terminan su estadía en el hospital y terminan así. Que nadie les corrige cómo se tiene que hacer. Para eso tienen que estudiar, ¿no es cierto? Para eso les dije que vean semiología neurológica de Osvaldo Fustinoni, está todo eso acá. Ahí se enseña cómo se debe hacer el examen neurológico en los pacientes. Entonces, cuando yo veo que es área, entonces voy a con seguridad sospechar o decir que tiene, ¿no es cierto?, excitación nerviosa. ¿Y en qué pacientes se presenta? Fundamentalmente en las personas jóvenes, en lo que es el promedio de la edad laboral, entre los 20, 25 años hasta los 50, 55 años, que son los que van a hacer trabajo pesado. Y es los que van a tener, digamos, a veces, en la gran mayoría, cuando tienen una leucociatalgia, hernias de disco. Pero es totalmente diferente, por ejemplo, en los pacientes de, ¿no es cierto?, pediátricos, porque no van a tener hernia de disco. Es raro ver un paciente pediátrico que tenga una hernia de disco. O es muy raro ver a un paciente de la tercera edad que tenga hernia de disco. Pero en los pacientes que fluctúan entre los 30 y 50 años, sí, vamos a ver que sí. Esto es, digamos, altamente sospechoso y predictivo de una hernia de disco. Entonces, cuando yo tengo un paciente con sospecha de hernia de disco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar qué niveles. El nivel L4, L5 y L5, S1. ¿Por qué esos niveles? Porque el gran porcentaje de la presentación de hernias de disco se presenta, ¿no es cierto?, en L4, L5 y L5, S1. En ese orden, más del 90% de los pacientes que tienen hernias de disco siempre se presentan en estos niveles. Es raro, muy infrecuente ver en los segmentos superiores. Por eso que cuando hacemos el examen neurológico siempre nos enfocamos en buscar patología en ese nivel. ¿Y cómo examinamos al paciente? ¿Cómo? ¿Cómo buscamos? Cuando estoy intentando, ¿cómo hacemos el examen semiológico? En la serie, ¿no es cierto? Y cuando estamos en consulta, ¿qué otra cosa más? También hacemos el interrogatorio, estamos ahora en la fase de hacer el examen semiológico. Sí, pero ¿qué es lo que nos interesa aparte de eso? ¿Cómo? Sí, pero para saber eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar la sensibilidad, alteración de la sensibilidad, ¿no es cierto? Las hipoestesias, las parestesias, ¿no es cierto? La hiperalgesia, ¿no es cierto? De los niveles, ¿no es cierto?, de L4, L5 y L5, S1. Y eso tenemos que saber, ya se nos dice,
tenemos que saber de memoria los niveles sensitivos, ¿no es cierto? Niveles sensitivos. Porque si no entienden de esta manera, nunca van a poder llegar al diagnóstico. Tienen que saber, ¿no es cierto?, dónde está alterado el nivel sensitivo. Ahora, si yo tengo una hernia de disco, que no sea acá, que sea acá, un disco extruido, ¿qué es lo que puede presentar el paciente? Una alteración de la sensibilidad o trastornos esfincterianos, ¿no es cierto? Y eso se llama síndrome de cola de caballo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a tener? Retención urinaria, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una hernia de disco más retención urinaria, ¿qué es lo que tengo que buscar? Semiológicamente. ¿Qué es lo que busco? La anestesia en silla de montar. La anestesia en silla de montar, ¿no es cierto? La sensibilidad perianal para confirmar que este paciente tiene un síndrome de cola de caballo. Entonces, fíjense ustedes, necesito que aprendan esto. Es la distribución de lo que llamamos las dermatomas, metámeras y los dermatomas. Por eso ya se los dije, tienen que aprender las metámeras y tienen que aprender los dermatomas. Si no, no van a poder entender ni hacer diagnóstico. Entonces yo tengo que entender el trayecto, por dónde va L4, por dónde va L5, por dónde va S1. ¿Para qué? Para buscar dónde está la lesión. Entonces, fíjense, yo tengo, digamos, no sé, un ejemplo, tengo el reflejo aquiliano disminuido, sé que está afectado la raíz S1. ¿Por qué? Porque el reflejo aquiliano corresponde a S1, ¿no es cierto? El rotuliano ¿a qué nivel? L5, S1. ¿Ah? S1 o L5. El rotuliano. L4, porque si yo me fijo dónde está L4 pasa por la rodilla. Eso no es adivinador, esto es exacto, no tienen que, digamos, para eso tienen que saber eso, porque si no saben, están totalmente equivocados. Pero ya se los dije, ¿no es cierto? Ya se los mostré el esquema que es lo que tienen que aprender, espero que estén estudiando. Entonces, yo tengo que entender que, ¿no es cierto? Acá en este cuadro y en este cuadro está explicado en detalle, ¿no? Extensión del cuádriceps, levantamiento de, ¿no es cierto?, de cuclillas, ¿no es cierto?, y dorsiflexión del pie del dedo gordo, ¿no es cierto?, y todo esto está explicado, digamos, qué maniobras tenemos que hacer para entender que el raíz está afectado cuando el paciente tiene una lumbociatalgia. Entonces, resumiendo, tenemos que cuando el paciente tiene una lumbociatalgia, vamos a sospechar que tiene una hernia de disco y nosotros tenemos que enfocarnos a examinar dónde, qué niveles, el L4, L5 y L5, S1. ¿Por qué? Porque más del 90% de presentación de hernias de disco son a ese nivel y en ese orden. Siempre L4, L5 y L5, S1. Por eso es que tenemos que enfocarnos, ¿no es cierto?, en ese nivel. Ahora, cuando yo tengo un paciente que tiene una lumbalgia o una lumbociatalgia con hernia de disco L5, S1, pero que no tiene problemas de esfínteres, no va a probar que sí tenga la hernia de disco, pero no tiene lo que llamamos el síndrome de cola de caballo. Para que tenga
el síndrome de cola de caballo, siempre debe existir trastornos esfinterianos, fundamentalmente retención urinaria. Retención urinaria. Si no tiene eso, es una hernia de disco común y silvestre, como yo lo digo, ¿no es cierto? Que, ¿no es cierto? Siempre hay tiempo para resolver. Pero si el paciente tiene trastornos de esfínteres, es una cirugía de emergencia, porque si no resolvemos en las pocas horas, a pesar de resolver la patología, el paciente puede quedar con trastornos esfinterianos para toda su vida. Por eso es que cuando hablamos de hernias de disco y lumbalgias con irradiación y trastornos esfinterianos, rápidamente tenemos que pensar en una hernia de disco. Por eso es que nos responden el cuadrito, retención urinaria, fíjense ustedes, anestesia sencilla de montar, hipotonía esfinteral, es sinónimo de síndrome de cola de caballo. Pues necesito que presten atención a esto. Retención urinaria, contracción, hipotonía esfinteral, relajación. Siempre es así. Para entender el síndrome de cola de caballo. Entonces, cuando yo tengo este paciente que tiene esta hernia extruida y tengo esta compresión radicular, lo más probable es que sí va a tener una lumbosidad cárcel, pero si no manifiesta trastornos esfinterianos, este paciente tiene una hernia de disco común. Pero si vemos esto más el paciente, ¿no es cierto?, tiene un problema para orinar o relajación del esfínter anal superficial, este paciente con seguridad tiene un síndrome de cola de caballo. Eso sí es una emergencia, porque tenemos que salvar los esfínteres y también la compresión radicular, ¿no es cierto? Porque ¿de qué sirve que salvemos la raíz si no salvamos los esfínteres? Al paciente lo condenamos de que viva toda su vida con una sonda vesical. ¿Por qué? Porque hicimos un mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque no estudiamos los niveles sensitivos, no estudiamos las vitaminas, no estudiamos los dermatomas y no hacemos el examen semiológico. El médico actual, que son ustedes, cada vez van perdiendo la destreza de hacer el examen semiológico. La gran mayoría esperan esto para hacer el diagnóstico. Si no tienen un examen complementario como una resonancia, una tomografía, se pierden, no saben qué es. ¿Pero por qué? Porque no les entrenaron. No se entrenan y no hacen, digamos, el examen adecuado. Métanse a la cabeza que todas las patologías en medicina, en general, ¿no es cierto?, lo vamos a definir con la semiología, el examen semiológico. Esto es complementario, por eso se llaman exámenes complementarios, que nos ayudan a afinar, ¿no es cierto?, nuestro diagnóstico. No nos ayuda a definir. Yo no tengo que estar esperando que me llegue, ¿no es cierto?, un examen neurológico y un examen complementario de una tomografía de resonancia para decir que tiene hernia de disco. Y tampoco voy a esperar que me llegue el informe del médico radiólogo, que en más del 90% se equivoca, ¿no es cierto?, para decir que tiene tal cosa. Y ya se nos dije los que hacen práctica conmigo, y en general yo no leo los informes. Yo sé que están totalmente equivocados.
le hago el examen biológico y espero, digamos, el estudio para certificar lo que yo estoy haciendo mi diagnóstico. Por eso necesito que aprendan a interpretar bien una tomografía, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, más adelante si quieren una resonancia. Porque es la única forma de poder certificar, porque no dependan de otro. No depender de otro. ¿Por qué? Porque en los exámenes complementarios, por ejemplo, no sé, un ecodoppler de cuello, ¿no es cierto? O una ecografía, sí, es operador dependiente. Lo que el médico imagenólogo está revisando, le parece, eso y saca una foto y te lo muestra. En estos no. Demandan muchos cortes, digamos, en diferentes niveles, ¿no es cierto? Y nosotros podemos dar nuestro diagnóstico. Por eso necesito que aprendan, ¿no es cierto? Y estudien lo que son los dermatomas y las metámeras. Porque si no, nunca van a poder llegar al diagnóstico. Ahora, existe otro tipo de pacientes que tienen trastornos psicológicos. En general, estos pacientes ya saben, digamos, lo que el médico va a preguntar y lo que los exámenes que van a hacer. Entonces, saben que lo que le van a preguntar y saben la respuesta adecuada. Saben los exámenes que le van a hacer y saben lo que tienen que decir o gritar o decir que es lo siente. Entonces, estos pacientes en general tienen un problema psicológico, son pacientes más que psicológicos, son pacientes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque estos pacientes, fíjense ustedes, siempre están faltando al trabajo. Tienen un AC positivo porque ya saben qué maniobras van a hacer. No hacen ningún tipo de actividad. En general son, o sea, en la gran mayoría son los que fuman, ¿no es cierto? O tienen problemas psiquiátricos, ansiedad, depresión, no están satisfechos con el trabajo, y trastornos familiares, ¿no es cierto? Problemas económicos, etc. Es un ejemplo de lo que siempre se dice, es la ley del menor esfuerzo. Cuanto menos hagas cosas, más quieres ganar. ¿No es cierto? O, ¿no es cierto? Te ponen a un lugar de trabajo y de pronto estás bien en el trabajo porque te ponen a controlar una máquina, pero de pronto falta personas que te ponen a controlar. Uy, se quejan al sindicato, presentan a manifestarse por problemas de lumbalgia, etcétera, etcétera, y van al médico ¿para qué? Para que les den baja médica. Entonces, cuando pasa eso, el médico, que sí, llega a ustedes baja médica. Y sigue, ¿cierto? Y doctor, ¿va a volver a controlar? No es necesario, pero los alumnos dicen, sí, vuelva, cuando termine. Vuelve, sigo igual. Lo examinan y sabe que van a hacer las mismas maniobras, sabe que van a hacer las mismas preguntas y manifiesta, ¿no es cierto? Doctor, necesito baja médica, no puedo trabajar así. Claro, ustedes como médicos le dan baja médica. Vuelvo otra vez, sigo igual. Ya no le hacen caso a ustedes, va a otro médico. Y el otro médico sabe que le va a preguntar las mismas cosas, sabe que le va a hacer las mismas maniobras y sabe lo que tiene que decir. Y el otro médico le da baja médica. Entonces, los pacientes buscan la baja médica por diferentes causas. Pero, en general, ¿no es cierto? ¿Dónde van? A los médicos con poca experiencia. A ustedes. Y cuando ustedes no quieren dar de baja médica, les amenazan con un abogado. Y ustedes por miedo están baja médica. Pero seguramente si vienen donde vi, ¿no es cierto? Por mucho que me amenacen, no lo voy a dar. Porque yo ya sé que cuando manifiestan los síntomas o las maniobras, ¿no es cierto? Voy a buscar otros métodos de corroborar eso. Entonces, difícilmente, ¿no es cierto?, va a poder conseguir. Pues estos pacientes saben dónde
acudir? ¿A qué médico acudir? Por eso mucho cuidado con este tipo de pacientes. ¿No es cierto? Porque son altamente peligrosos. Son pacientes psiquiátricos. Siempre están con esto de amenazar, y el médico por no tener problemas se le da. O sea, que ya total, le doy 5 días de baja. Pero sigue insistiendo en ese tipo de problemas. Por eso es que, en general, estos pacientes, ¿no es cierto?, van a manifestar una lumbalgia crónica que a veces dicen que es diaria y a veces que no. Y en general son pacientes, digamos, con problemas psicosociales que hay que tener mucho cuidado, así como en otros tipos de patologías, este tipo de pacientes en la parte de la columna son mucho más, digamos, complicados. Mucho más complicados porque en el informe de la resonancia, de la tomografía, siempre hay algo que a veces nosotros no vemos o no está en la tomografía. Y a veces se agarran de eso. Por eso es importante aprender a interpretar, digamos, para que no tengamos problemas. Ahora, ¿cuándo hacemos, ¿no es cierto?, los exámenes complementarios? En una lumbalgia común, en general no es necesario hacer ningún estudio. ¿Por qué? Porque sabemos que las lumbalgias son autorresolutivas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando el paciente tiene algún síntoma evidente, sí, vamos a hacer, digamos, o cuando tienen algún antecedente, como por ejemplo, cuando tienen patologías sistémicas, entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Hemograma, alimentación, PCR, ¿no es cierto?, calcemia, si quiere, fosfatasa alcalina, y si le pide una radiografía, ¿no es cierto?, para ver si hay una fractura, aplastamiento, desplazamiento, que son una listesis, una espondilolistesis, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, estos pacientes que, ¿no es cierto?, probablemente hay signos y síntomas de un proceso infeccioso en los espacios discales. Ahora, cuando hacemos radiografías, en general, ¿en qué pacientes tienen criterio de hacer estudios? Fíjense, pacientes menores de 50, mayores de 50 años y menores de 20 años, persistencia de fiebre, antecedentes de trauma, ¿no es cierto?, uso crónico de corticoides, sospecha de neoplasia y compromiso neurológico. Estos pacientes que tienen todo esto, sí hay que hacer un estudio, con seguridad. Entonces, un paciente, por ejemplo, que se cae y se resbala y tiene dolor lumbar, se tiene que hacer un estudio. Tenemos que hacer, no podemos evitar. Ahora, si nosotros vemos en el estudio algo que nos hace sospechar de alguna cosa, tenemos que hacer una tomografía o una resonancia. ¿Qué es lo que tenemos a mano? Es una tomografía para confirmar lo que estamos sospechando. Ahora, si nosotros no vemos nada en la radiografía y en la tomografía, pero el paciente tiene sintomatología de una compresión radicular, podemos buscar y pedir un electromiograma. ¿Para qué? Para que en el informe, ¿no es cierto?, nos diga que si se trata de una radiculopatía o una neuropatía o hay algún compromiso de raíz comprometida, que ver esto, si es agudo o crónico. Si es crónico, en general dicen no hay denervación actual. Cuando dice hay denervación actual de la parte sensitiva y o motora, significa que el paciente sí tiene una compresión por alguna causa que está lesionando esas raíces. Pero si es crónico, por ahí ya no lesionó o se lesionó de antes, pero no de su patología actual. Entonces, es mucho depende de saber interpretar lo que dice el informe del electromiograma. Y eso también va a depender mucho de quién informa el electromiograma. ¿No es cierto? Por eso es que cuando hablamos de exámenes complementarios tenemos que tener una radiografía, tomografía, resonancia y un electromiograma, juntar con la clínica, juntar con la semiología y llegar a un diagnóstico. Y para eso creo que tenemos que saber los dermatomas. Los dermatomas. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
¿Quedó claro? ¿Seguro? Bien, necesito